Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilber Fabián Kamal Ek. Soy estudiante de la Universidad de Chetumal, de la UT Chetumal, y soy un estudiante de la carrera de mecatrónica. Y hoy les voy a presentar una infografía acerca de las variables de instrumentación en la industria. Bueno, antes que nada, esta infografía lo hice con fines educativos y además estoy en la carrera de mecatrónica y esa es la materia de procesos productivos a cargo del ingeniero Leonardo Burgos. Bueno, antes que nada empezamos con esto y quiero hacer hincapié en lo siguiente. Las variables de instrumentación están presentes en la industria y en las plantas industriales para mejorar su desempeño, para mejorar la lectura de alguna producción en concreto. Puede ser alguna producción, por ejemplo, en las industrias y las plantas productoras de leche, que se utilizan estas variables de instrumentación, incluso de lo más sencillo a lo más complejo. Y esas variables de instrumentación siempre están presentes, lo cual es muy importante recalcar cuáles son alguna de ellas y cuáles son las que se utilizan y de qué manera se utilizan. Bueno, en esta presentación de esta infografía les voy a presentar y les voy a hablar un poquito más acerca de las variables de instrumentación que se utilizan en la industria. Bueno, empecemos. Como ya había mencionado, estas variables de instrumentación se utilizan en la industria y bueno, empezamos. Número uno, que son la presión y la temperatura. Ok, la presión y la temperatura. Empezamos con presión. El concepto de presión nos dice que es una fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. ¿Qué quiere decir esto? Que por una unidad de área la presión va a ser mayor. Por ejemplo, no sé, alguna vez las mujeres que han utilizado tacones sienten más presión en los pies con los tacones porque el área es muy reducida. Entonces eso provoca que haya más presión en esa área tan reducida. Por ejemplo, con el experimento de la cama de clavos que se utilizó en un experimento para deducir la presión que hay, la presión atmosférica. Eh, lo que pues cabe destacar que en una cama de clavo a mayor área, la cama de clavo no te hace nada, pero a menor área un clavo sí te haría daño. Así que pues en eso se define lo que es presión. Y bueno, las unidades de medida de lo que es la presión está el pascal, que viene siendo una ecuación como se muestra en la imagen, y el newton, que viene siendo una ecuación como se muestra en la imagen. Newtons por entre metros cuadrados. Los instrumentos de medición, o sea, ¿cuáles son los instrumentos de medición de la presión? En eso se encuentra lo que es el nanómetro, disculpa, el manómetro. El manómetro es una herramienta que, como se muestra en la imagen, que la siguiente es de un manómetro, eh, puede medir presiones absolutas. Entonces las presiones absolutas y son utilizadas en lo que son los fluidos. Por ejemplo, en las industrias del agua, en una industria que produce agua purificada, se utilizan estos manómetros para medir la presión en la que el agua está fluyendo ductos de, por los ductos del agua. Entonces, eh, para eso sirve, para medir la presión y para indicarnos cuánta presión hay en eso. Ok, el otro instrumento de medición es el presostato. Ok, ¿y dónde se utilizan todo eso? Bueno, se utiliza en la industria en donde pues hay líquidos, fluidos, gases y otros fluidos que generan presión. Por ejemplo, en los gatos hidráulicos que también generan presión, se necesita tener como un manómetro que mida cuánta presión está levantando, o sea, cuánta presión está generando y todo eso. Y eso se utilizan en las industrias. Entonces ayudan a la industria a saber y tener los datos fijos de lo que se está haciendo. Por ejemplo, no puedes pasar
presión en los ductos que tienen menor capacidad porque corres el riesgo de romper esos ductos. Entonces en la industria se utiliza eso para saber la manera óptima de ejercer un trabajo, de ejercer un trabajo en la planta productora. Segundo, la temperatura. Bueno, la temperatura, como su nombre lo indica, es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Ok, y las unidades de medidas son el Kelvin, el Celsius y el Fahrenheit. Bueno, entonces, ¿para qué se ocupa y por qué? O sea, ¿para qué se ocupa y en dónde se utiliza? Se utilizan en las industrias donde pues se ocupe la temperatura, donde se trabajen con salas frías, el aumento del calor o salas que producen calor. Esos procesos son de calor y frío. Entonces, en las industrias en donde, por ejemplo, hace ratos mencionaba sobre la industria de leche, y ahí se utiliza lo que es una conservación óptima de la temperatura. No puede pasarse de -2 grados porque la leche empieza en descomposición. Entonces, tienen que llevar un instrumento de medición en el que mida que esa temperatura es adecuada para la leche y no pueden pasarse de allí porque si no ya esa sustancia que es la leche empieza su descomposición, entonces no pueden pasarse de eso. Entonces los instrumentos de medición que permiten medir todo eso es el termómetro y el pirómetro. O sea, esos dos elementos de instrumentos de medición son los que permiten medir la temperatura. Y se utiliza en todas las industrias, en cualquier industria de refrescos, de todo lo que necesite llevar una temperatura adecuada y no pasarse de la temperatura para mantener una conservación nivelada y todo eso. Ahí en eso es donde se ocupa lo que es la temperatura. Por eso decía que para la industria estas variables de instrumentación son muy importantes para calcular que los procesos productivos sean óptimos y no se pasen de eso, porque si a mayor temperatura se pasa la leche, de allí la industria estaría perdiendo. Entonces tendrían que invertir en esas pérdidas. Entonces nadie quiere eso porque las industrias están buscando ganar. Entonces lo que ellos utilizan son las unidades de medidas para medir esas temperaturas adecuadas y que no pase de esas temperaturas estándares en las que se podría conservar un alimento, un líquido o cualquier otro material que se esté trabajando en eso. Es muy importante esto y cabe recalcar que en las industrias se utilizan bastantes tipos de medida. Entonces, en este solo son unos ejemplos de lo que aquí se puede mencionar, lo que es el Kelvin, el Celsius y el Fahrenheit. En realidad hay otras medidas que no incluí en esta presentación, pero que son de gran utilidad en las industrias. Bueno. Ok, seguimos con lo que es las variables de instrumentación. En la primera parte les expliqué sobre las variables de instrumentación de lo que es la temperatura y lo que es la presión. En esta parte les voy a explicar las variables de instrumentación de flujo y nivel. ¿A qué se refieren estas variables de instrumentación? Que de igual manera son importantes en la industria y en el proceso productivo, en una planta productora que produce un producto. En sí puede ser leche, puede ser refresco, puede ser cualquier planta productora, pero que lleva también estas variables de instrumentación y son muy importantes para un mayor desempeño. Ok, empezamos primero que nada con el flujo. Ok, aquí está el flujo. En la imagen se muestra y la definición nos dice que es la corriente de ir de un lado a otro referente al movimiento de algo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que puede haber un flujo de agua, por ejemplo, que se mueve de un lado a otro. Es el movimiento de algo dentro de un ducto. Entonces, no solo existe el flujo de agua, también puede existir el flujo de electrones dentro de un cable. Entonces allí también existe un flujo y es a lo que se refiere, al movimiento de algo de un lado a otro. Entonces a eso se refiere lo que es el flujo.
Y las unidades de medida que miden el flujo, una de ellas está el flujo volumétrico, que se mide en metros cúbicos por hora y también se mide en litros por minuto. Y está el flujo másico, que como ya lo mencionábamos, también sirve para lo que es medir flujos en masa, que se mide en kilogramos por segundo y libras por segundo. En los instrumentos de medición está el flujómetro que mide ese flujo constante, y también está el volumétrico. Entonces, uno de esos dos miden lo que es el flujo y utilizan las medidas o las constantes que son kilogramos por segundo y libras por segundo, metros cúbicos por hora y litros por minuto. Ok. Y en eso se pregunta, ¿no? Se preguntarán en dónde se utilizan. Bueno, estos se utilizan en las industrias en donde se utilizan fluidos, líquidos, gases u otros. O sea, en las gasolineras suele utilizarse esto, el flujo de gas por los ductos de lo que son las mangueras para rellenar los carros. Entonces, allí se utilizan los flujos. Hay que saber medir eso. Y para las empresas y para las industrias esto es muy importante, porque si no tienen en cuenta el flujo masivo, por ejemplo, si están en una empresa de gas voluble, sabemos que el gas es muy voluble, eh, disculpen, es muy volátil, disculpen la palabra que dije. eh, en esas industrias, pues, una mala medición sobre el flujo del gas puede ocasionar catástrofes. Por ejemplo, se revienta el tanque de gas por una presión de flujo de gas demasiada fuerza que tenga el flujo, revienta esos tanques y puede ocasionar una explosión, una chispita con eso y ¡pum! Una explosión que podría destruir toda la planta productora. Entonces es muy importante tener en cuenta las medidas de cada uno de ellos para mantener un óptimo trabajo en la planta productora. Es muy importante utilizarlo, tenerlo muy en cuenta a la hora de producir un producto y de manejarlo en una industria. En eso se utiliza lo que son los fluidos y también poder determinar las unidades de medida y los instrumentos de medición en ella. Cabe recalcar que estos son algunos ejemplos. Hay otras unidades de medida que no ocupé, pero como recordatorio de esto es que tenemos que tenemos que ver en qué ocupamos las unidades de medida para ocuparlo en no es lo mismo ocuparlo en una industria que vende gas en una industria de líquidos. Entonces no sería la misma medida. Hay que saber acoplarlo dependiendo de la industria o el área en donde se esté desempeñando. Ok, el siguiente es el nivel. Bueno, ¿a qué se refiere el nivel? Bueno, se refiere a la altitud o elevación que algo alcanza a un lugar en donde se sitúa. En un lugar en donde se sitúa. Okay, esto se utiliza en las industrias que ocupan un nivel, en donde hay tanques de almacenamiento, presas y trabajos con nivel. En esos tanques de almacenamiento en los que hay que cuidar el nivel antes de que el proceso se eche a perder. Entonces hay que tener como que en cuenta ese tanque de almacenamiento que solo puede llevar cierto nivel y la magnitud del nivel que puede llevar se indica en el recipiente. No podrías pasarte de eso. Por ejemplo, para producir por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Tiene un cierto nivel sobre las sustancias que van a utilizar. No pueden meterle un nivel demasiado alto a sus sustancias porque estarían echando a perder la producción. O sea, cada uno tiene que calcular y tener una medida en la que tiene que poner a esos niveles, o sea, esos niveles en los que se necesitan en esa ocasión. Y por lo tanto, las unidades de medida en esto son los metros cúbicos, que viene representado aquí, los metros cúbicos.
Ok, y los instrumentos de medición que hacen esto, por ejemplo, son los flotadores. Los flotadores, sí, esos aquellos en los que se utilizan en los tinacos de agua, en los rotoplaces. Esos flotadores también son un instrumento de medición. Y también está lo que es el tubo de vidrio. El tubo de vidrio, que es como esta imagen nos lo muestra, eh, nos dan una cierta medición que puede ser un poco exacta. Entonces en eso se utilizan lo que es la medición del nivel. Y aparte también la medición del nivel se utilizaría en lo que es el nivel de la tierra. Cuando un albañil está construyendo una casa, tiene que tomar el nivel para que todo le salga parejito. Entonces también eso es una manera de verlo, es otra perspectiva de ver que también utilizamos lo que son niveles. Y bueno, y en la vida como la vida cotidiana utilizamos todo esto y no nos damos cuenta, pero son variables de instrumentación que están allí, que están presentes en cada cosa que hacemos. Y en las industrias esto es muy importante porque no es lo mismo eh, tener tanta precisión y tanta calidad a la hora de producir algo para consumir, no sé, unos alimentos, unos tomates o algo. No podemos darnos el lujo de que todas esas medidas se nos descontrolen de las manos. Cada quien tiene que tener un estándar de medida. En diferentes plantas productoras tienen estándares de medidas. Por ejemplo, como ya mencionábamos anteriormente, la temperatura. No es lo mismo tener una óptima temperatura en la conservación de la leche que tener una óptima temperatura al momento de pasteurizar la leche, porque en eso va de 0 grados hasta los 365 grados que se ocupan para la pasteurización de la leche. Entonces, no es lo mismo ocupar esto en una industria que produce leche que en una industria que puede producir, no lo sé, metales, que también necesitamos la temperatura para fundir esos metales. Entonces necesitamos un estándar de temperatura en el que vamos a ocupar para fundir los metales, y si esa temperatura no se alcanza, entonces esos metales no se funden bien. Entonces hay que tener un óptimo es un óptimo desempeño en cada medida, y esas variables de instrumentación se ocupan en las industrias. Es muy importante recalcar esto. También se ocupan en otras cosas. No solo se ocupan en las industrias y en las plantas productoras, porque sirven para muchas cosas. Y en eso está lo que son los instrumentos, o sea, los instrumentos de medida. Cabe recalcar que hay otras, pero esas son las básicas, que son el flujo, el nivel, la temperatura y la presión. Es muy indispensable. Les pondré un ejemplo. Me tocó en explorar en una planta productora de agua. Entonces, una planta productora de agua purificada. Fui y revisé, o sea, me dieron un paseo por todo lo de la planta productora de agua, y me explicaron lo que es el flujo, que controlar el flujo también se mide con la presión que veíamos anteriormente sobre el manómetro, en lo que nos veía reflejado el flujo constante y la presión que estaba ejerciendo, la presión absoluta que estaba ejerciendo en esa manguera, en ese ducto de la manguera, nos estaba ejerciendo una presión eh, que se medía en pascales. Entonces tenían en cuenta esa presión para hacer llegar hacia el tinaco de agua potable, los trasladaba al tinaco de agua purificada, y de allí sucesivamente. Entonces también se ocupaba lo que es los niveles, que en el nivel de lo que es los tanques, en los filtros, que hay que tener el nivel para poder programar esos filtros. No hay que pasarnos ni una décima, porque si no esos filtros como que le empiezan a descomponer el agua, y empieza a funcionar mal la planta productora. Entonces solo hay que recapacitar y darnos cuenta de qué tan importantes son los instrumentos y las variables de instrumentación en una industria, en cualquier tipo de industria. Cabe recalcar que no es lo mismo trabajar en una y en otra.
no es lo mismo trabajar el flujo, la temperatura, la presión y el nivel en una empresa que en otra. Entonces, este fue un trabajo de procesos productivos y traté de explicar lo que son las variables de instrumentación, este tema tan complejo que espero que con esta explicación hayan entendido un poco sobre lo que son y su importancia en los procesos productivos. Y bueno, pues me despido. Mi nombre es Wilber Fabián Camalec y me despido. Soy de la carrera de mecatrónica y espero les haya gustado esta pequeña explicación. No fue bastante, pero fue una explicación acertada, supongo, y espero les haya gustado y espero disfruten de este material, de este corto material. Y bueno, aquí les muestro lo que yo hice. Hice una infografía sobre las variables de instrumentación. Si se dan cuenta, aquí todas las imágenes están citadas por derechos de autor. No quería ocasionar ninguna no quería romper las reglas de las leyes, entonces utilicé estas imágenes que conseguí en los bancos de imágenes que se presentaban por internet. Entonces yo cité a estas imágenes con sus respectivos derechos de autor. Entonces aquí tienen todas las imágenes, están con sus derechos de autor. Ninguna imagen fue robada ni nada de eso. Entonces, y estas son las referencias que utilicé. Estas son las referencias que utilicé. Si alguien quiere visitar a estos links, estos canales, que es Diana Valle, el autor fue una presentación también similar en donde me basé para explicar todo esto. Y también utilicé el canal del ingeniero Marroquín. Aquí están las referencias por si alguien quiere darse una pasada por allí, ver esos canales y visitarlos también, que tienen unos contenidos muy muy acertados en esto de lo que es los instrumentos de medición y todo eso. El ingeniero Marroquín se va a fondo con el concepto de lo que es presión, con el concepto de lo que es temperatura. Él tiene un poco más de conocimientos, te da unos fundamentos muy muy básicos, de básico a avanzado, y te sugiere algunas cosas en eso. Y de eso saqué algunas informaciones que les presenté en esta infografía. Entonces, pues nada, se pasan por ahí y este fue mi trabajo y eso fue todo. Me despido de ustedes y esto fue mi trabajo tan pequeño, tan inusual, tan lo que quieran llamarle, pero le dediqué esfuerzo para explicarles esto, para no estar tartamudeando tanto, porque en realidad me da un poco de nervios explicar esto a través de un micrófono, aunque no me esté viendo nadie, pero espero les haya gustado este video y bueno, pues hasta la próxima.